Bienvenidos a este webinar organizado por Times Higher Education and Turnitin, en el que vamos a hablar con expertos sobre la inteligencia artificial y cómo está afectando a la enseñanza superior en América Latina y en España. Obviamente, la tecnología siempre ha sido un reto y una ayuda para la educación, entonces la inteligencia artificial es uno de estos grandes temas que todo el mundo está súper interesado en ella y vamos a escuchar de parte de tres expertas dando la educación superior en América Latina y en España. Primero les quería decir que uno de nuestros panelistas que estaba anunciado, Francisco Mayorga, que es el exrector de la Universidad Privada Boliviana, y presidente de la Red de Inteligencia Artificial Latinoamericana, no va a poder estar con nosotros. Beatriz Palacios, que es del Instituto Tecnológico de Monterrey, creemos que va a estar con nosotros en unos minutos, así que cuando venga le podemos dar la bienvenida. Pero aún así tenemos tres expertas con nosotros. María Belén Correa, que es directora senior para América Latina y el Caribe de Turnitin, el organizador del webinar junto con Times Higher Education. Tenemos a Manuela Fernández Pinto, que es directora del Centro de Ética Aplicada en la Universidad de los Andes. Y tenemos a Vanessa Daza, que es una profesora agregada del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra en España. Manuela y María están en Latinoamérica, como yo estoy ahora mismo, que soy Jonathan López, un periodista que va a estar moderando esta sesión. Beatriz nos cuenta que está aquí, pero no la podemos ver. Beatriz, hola, ¿puedes poner tu cámara? Estos son retos del directo, que diríamos en España. Eh, Hola, hola, sí. buen día. Hola, Beatriz. Vale, pues Beatriz, bienvenida. Perfecto, venga. Nada, pues vamos a empezar. Obviamente tenemos muchas cosas de las que hablar, solo tenemos una hora. A los participantes, los últimos 5 o 10 minutos, habrá un espacio para preguntas, así que las pueden ir poniendo en el chat, si no me equivoco. Vale, vamos a empezar. En líneas generales, ¿cómo están ustedes viendo que la inteligencia artificial, este boom de la inteligencia artificial de los últimos años, está afectando el panorama educativo en general, retos y oportunidades? Podemos empezar por Manuela. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, pues buenos días y tardes para todos y todas. Yo vengo de la Universidad de los Andes en Colombia y pues yo creo que es innegable que la inteligencia artificial y en particular la inteligencia artificial generativa está presentando grandes retos para la educación superior. Y como yo creo que sucede con varios avances tecnológicos, la universidad como institución ha sido un poco más lenta que otras instituciones en entender estos retos y ponerse al día, digamos, con esto. En nuestro caso, yo creo que hay sobre todo una presión de los empleadores porque nuestros egresados tengan estas habilidades, estas competencias de manejo de este tipo de tecnologías. Entonces, lo que nos empezó a pasar hace ya como un año es que nuestros egresados, a quienes varios de sus profesores decían que no podían usar estas herramientas para sus trabajos en la universidad, cuando Mm, llegaban a sus primeros trabajos después de graduarse, los empleadores pues prácticamente asumían que ya, también con esta retórica de que esta generación ya todos son nativos digitales y tienen que saber todas estas, tener competencia en el manejo de todas estas tecnologías. Entonces empezó a ser muy claro que por lo menos en el mercado laboral estas competencias de manejo de la inteligencia artificial generativa estaban exigiéndose y que pues la universidad se tenía que poner al día en términos de cómo iba a enseñar esas competencias, manteniendo al mismo tiempo pues un uso adecuado, íntegro, ético de estas herramientas. Entonces ahí mm. empezó como un reto bien importante y estoy segura que vamos a hablar de muchas otras cosas, entonces quizá alguien más puede continuar. Sí, alguna línea de apertura. Vanessa o Beatriz o Belén.
Sí, Buenas tardes, un saludo desde Barcelona, eso quiere decir que son las 5 de la tarde por aquí. Y gracias por la invitación y permitirnos compartir. Estoy de acuerdo en que efectivamente, como comentaba Manuela, fue un impacto para todos. Estoy de acuerdo en que las universidades, como tales, como instituciones que cuesta, ¿no? Que son muy grandes y que cuesta moverse, pues sí que realmente inicialmente fue un poco lento, ¿no? O costó reaccionar y hubo ese momento de pánico. Yo diría que la palabra fue pánico de ¿y esto qué? Pero yo creo que en general comparto la opinión con muchos de mis colegas aquí. Creo que esto se ha vivido en otras ocasiones. Yo diría que yo era alumna cuando el boom de Internet, pero supongo que en cierta manera pues ya pasó algo parecido, ¿no? Y ya se vio de, Dios mío, ¿qué va a pasar si los trabajos se comparten a Internet? Y luego vinieron el cloud y los Dropbox y los Drives y demás, y los trabajos se compartían de una manera que ya no hacía falta llevar el disquete de aquellas épocas ni nada, sino directamente era todo una cosa muchísimo más fluida, ¿no? Pero yo creo que lo que nos ha permitido, o sea, creo que evidentemente hemos vivido ese momento de pánico, pero creo que hemos reaccionado relativamente bien y creo que se está ahora planteando la definición. Ahora estamos en el momento en el utilizarlo y hemos tenido un momento de pánico, pero yo creo que un año después, más o menos, unos meses después, ahora estamos sacando el máximo provecho o estamos en camino de incorporarlo a nuestras vidas y utilizarlo como un instrumento digital más que es y que tiene pues unas grandes oportunidades. Es evidentemente una parte de riesgo y una necesidad de tener un uso ético y todas muchas cosas que seguramente saldrán durante esta charla, pero yo creo que tiene grandes oportunidades como esa personalización de un aprendizaje, un uso analítico de los datos, que yo creo que es una cosa, esta competencia es una parte importantísima, una parte de eficiencia, dejarnos de según qué tareas que realmente no llevan a nada y centrarnos en lo que realmente aporta, ¿no? Entonces yo creo Mm, que bien utilizado, creo que es una herramienta que espero que en el futuro, ahora estamos escribiendo ese futuro, se puede utilizar muy, muy bien. sí. Claro, o sea, luego hablaremos de si el pánico era mayor porque esta herramienta realmente parece como que, ¿sabes? Puede hacer más que otras herramientas. O sea, yo me acuerdo de la copistería también en la facultad, o sea, ir allí a hacer fotocopias. Obviamente me imagino que eso ya no existe. Pero bueno, luego hablamos de eso. Sí, Beatriz quería que también hiciera alguna apertura. Hola. Y bueno, ante todo, buenos días acá en mi continente y buenas tardes en el resto del mundo. Es un gusto que estemos coincidiendo en este tema. Yo aquí con mis colegas definitivamente concuerdo y pienso que el reto que hoy en día estamos enfrentando es porque convergen dos problemas o dos necesidades actualmente. Por un lado, los modelos educativos como están siendo retados a transformarse a evolucionar más allá del uso de cualquier herramienta tecnológica. Tenemos que cambiar los modelos de evaluación, los modelos de promoción de un aprendizaje activo, o sea, toda esta parte de la estructura curricular o instruccional de nuestro modelo educativo actual tiene que evolucionar. Entonces, converge esa necesidad y ese gran reto con estas oportunidades de nuevas tecnologías tan potentes como la inteligencia artificial y llegan y de repente nos podemos confundir y pensar que el gran reto que estamos viviendo es cómo adoptar estas nuevas tendencias tan potentes o tan influyentes, no solo en el sector educativo, sino en todos los sectores. Y podemos perder el foco que realmente es también primeramente pensar en la evolución de nuestros modelos educativos para que estos retos de adoptar todo lo nuevo que viene, que hoy es la inteligencia artificial y como decía mi compañera Vanessa, pues antes era el Internet, antes eran los LMS, antes eran muchas otras tecnologías que nos retaban. Esas van a seguir llegando y van a llegar cada vez más potentes porque están evolucionando muy rápido, con mucha fuerza y con un impacto tremendo en las disciplinas que ofrecemos y en los modelos de enseñanza que ofrecemos. Entonces, van a llegar más. Pero Mm, si no estamos previendo que de raíz hay que transformar nuestros modelos educativos, va a ser más difícil
que podamos adoptar correctamente estas nuevas tendencias y que perdamos el foco de qué es lo que hay que solucionar primero, adoptarlas o seguir adaptando las mejoras que requieren los modelos. Entonces, teniendo ambas cosas presentes, yo creo que podemos ser más efectivos y sentirnos menos abrumados como parece que hoy nos sucede. Gracias. María Belén, ¿quieres decir? Gracias y bueno, buenos días, buenas tardes a todos y pues también concuerdo muchísimo con Vanessa, Manuela, Beatriz en los retos y también las oportunidades que mencionaban ambas, Vanessa y Beatriz. Creo que desde nosotros, desde lo que hacemos en tecnología educativa de apoyo, justamente nosotros como solución, pues surgimos hace 26 años cuando lo que mencionaba Vanessa, ¿no? El auge del Internet, cuando la preocupación en cuanto a integridad académica era que presentara algo de una página, lo copiara, lo presentara, ahí nacen nuestras soluciones. Y en ese sentido, el concepto de integridad académica ha venido evolucionando a medida que la tecnología pues también ha evolucionado un montón. Hoy tenemos soluciones, hoy tenemos estrategias para manejar esos retos que surgieron hace 26 años. Hoy los retos con la IA en cuanto a integridad académica son distintos y suponen pues estrategias distintas. Por ejemplo, algo que escuchamos mucho es cuánto usarlo en el aula, cuánto es suficiente, cuánto es mucho, cuánto es poco. Y esas son el tipo de preguntas que ahora están redefiniendo el concepto de integridad académica en cuanto a la integración del uso de este tipo de herramientas, porque justo como mencionaban todos, ya pasamos del pánico. Yo creo que, como lo mencionaba Vanessa, ya hemos podido pasar esa página del pánico inicial, del miedo, de la prohibición, y ahora es explorar, tomar decisiones sobre cómo implantarlo en las instituciones y en las aulas. Gracias. A ver, yo quiero saber un poco o sea, ha habido cumbres de primeros ministros diciendo hay que regular la inteligencia artificial. O sea, esto es una cosa de big profile, que se dice, ¿no? O sea, es importante y está en la mente de muchos políticos y reguladores. ¿Qué se está haciendo en América Latina y en España para regular esto en las instituciones universitarias? ¿O cada universidad tiene un reglamento? ¿Cómo está funcionando esto? Manuela. Sí, pues es que ahí hay como que hacer algunas distinciones pertinentes, ¿no? Porque de nuevo insisto en que estamos hablando de inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial es una cosa mucho más grande que requiere también regulación más grande y que quizá afecta distinto a las instituciones de educación superior. O sea, en Colombia tenemos un marco ético para el uso de la inteligencia artificial en general, pero eso es demasiado general. Digamos que pensando en cómo usar la inteligencia artificial generativa en la universidad, eso da alguna orientación en términos de principios, pero no es suficiente, no abarca suficiente para lo que las universidades necesitan. Nosotros, desde que pasó esta época digamos, de mayor presión, que les digo que fue hace como un año, pues resultó evidente que teníamos que, con urgencia, pensar en unos lineamientos de buen uso de la inteligencia artificial generativa en la universidad. Y esto fue un proceso que nos llevó, pues básicamente 10 meses. O sea, empezamos a trabajar en enero con un equipo interdisciplinar en la universidad, en el que yo estuve fuertemente involucrada como cabeza del Centro de Ética Aplicada. Y fue un proceso muy complejo en donde tuvimos que validar esto con muchísimos actores de la universidad, hacerlo coherente además con los marcos internacionales, lo que estaban haciendo otras universidades y también, por ejemplo, este marco ético pero no solo el de Colombia, también, por ejemplo, los marcos de la UNESCO fueron fundamentales para poder desarrollar nuestro documento. Y finalmente, hace unas pocas semanas salió publicado nuestro lineamiento de uso de la inteligencia artificial en la universidad, que como les digo, en enero era urgente, era para allá, pero pues nos tomó todo este tiempo desarrollarlo y poder ponernos de acuerdo en qué queríamos decir. Ahora, lo hemos llamado lineamientos pensando en que es un texto que va a requerir, es un texto abierto, digamos, es un texto que no es la última palabra, no está escrito en piedra porque esto está evolucionando muy rápido y seguramente en un año pues ya vamos a tener que hacer ajustes importantes o quizá en menos de un año. Ajustes importantes a lo que estamos diciendo ahí porque la cosa ya ha evolucionado muy rápido.
Una cosa solo para redondear que nos pareció importante de este texto es que hicimos recomendaciones para diferentes tipos de usuario de la universidad. Entonces hicimos unas recomendaciones generales para todo tipo de usuario y después hicimos unas para estudiantes, otras para investigadores, profesores, digamos en tanto investigadores, otras para docentes y otras para personal administrativo, de tal manera que todos los miembros de la comunidad tuvieran ciertas guías, porque de lo que mucha gente no habla quizá es también del uso de parte de los empleados administrativos, que también nos parece clave tener en cuenta como miembros de nuestra comunidad de educación superior. Gracias, Manuela. Beatriz o Vanessa, ¿queréis? Regulación, sí, Beatriz. Sí, mira, justamente hace un poco más de un año que nosotros como institución también empezamos a crear nuestro marco, a partir del cual queríamos asegurar la integridad y el manejo ético y correcto de esta herramienta o del uso de este tipo de tecnologías. Empezamos a explorar en el mundo, ¿no? Y lo que nos encontramos es que pues no hay algo homologado. Nos basamos, por ejemplo, en lo que se está trabajando en el marco europeo, en lo que algunas instituciones aquí en nuestro continente americano también han estado ya desarrollando de manera particular. Participamos en una iniciativa del Vaticano, por ejemplo, que también estaban creando un marco de referencia para el uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, lo que les puedo decir es, empezamos a construir nuestro marco institucional porque veíamos que era necesario y era el momento para que estuviéramos explorando el uso de esta tecnología con ciertas directrices de cómo cuidar la integridad de la información, el uso adecuado por parte de nuestros alumnos y de nuestros docentes de estas herramientas, lo que nosotros queríamos promover como institución, o sea, qué valores queríamos detrás del uso de estas herramientas tan potentes. Entonces, digamos que tenemos hoy en día un marco normalizando ciertas prácticas, conductas y aprovechamientos. Pero creo que el gran reto que descubrimos es ¿y cómo podemos homologar algunas de estas directrices a nivel mundial? Porque creo que el mayor choque que podemos tener con estos marcos regulatorios es que después nuestros docentes o nuestros alumnos converjan en un mundo donde traen diferentes ópticas de cómo atender las cuestiones de uso ético. ¿Por qué? Porque va a depender en qué marco se movieron. Entonces, ahí está el reto, que nos podamos coordinar cada vez más las instituciones educativas con los órganos centrales que tienen cierta autoridad para converger en estos temas y que podamos crear las directrices globales, básicas o mínimas, que nos ayuden a poder mandar a nuestros alumnos a vivir en un mundo con ciertas reglas acordadas. Creo que esa parte es el gran reto que viene, para que lo que estamos haciendo individualmente no termine siendo algo que enfrente a nuestros alumnos a una variedad de ópticas que en lugar de haberlos ayudado, los podamos estar enfrentando a un problema mayor. Sí, los confunda más, ¿no? Vanessa, sí. Bueno, yo pues evidentemente en la Pompeu Fabra procedimos como todo el resto del mundo. Del momento de pánico necesitamos regular, necesitamos poner un poco de orden, esto nos pasó también y comparto con Manuela que nosotros empezamos un pelín antes, acabamos también hace ya bastantes meses que se acabó el trabajo. Al final hay un compendio de herramientas de buenos usos, ahí, ¿no? Y dejamos también abierto porque esto ha de ser una cosa viva, porque, pues como yo comentaba, creo que era Beatriz, lo que viene vendrá ahí pegando fuerte, o sea que necesitamos estar preparados para ello. Pero si me permitís, pues quería añadir una componente, un punto diferente, y es, nosotros hemos utilizado la investigación para hacer frente a todo esto que viene, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaba Beatriz. En Europa estamos regidos por el AI Act, ¿no? Y entonces lo que intentamos es analizar todo esto en la propia comunidad académica para que esto fluya, ¿no? Para que no se quede solo en las altas esferas que comentaba Jonathan, sino que esto llegue también a toda la comunidad.
Y casualmente, justamente mañana por la mañana, de 10 a 3, a 1 de la tarde, creo, tenemos una presentación justamente de esto, AI Act, donde hay 2 mesas, donde hay una keynote, donde se va a hablar y se va a analizar cuál es el impacto que tiene en la universidad desde el punto de vista de la educación, pero desde el punto de vista de la investigación también. Entonces, yo creo que es una parte muy interesante para no dejarlo allí, y aparte que nos permite esta parte de interdisciplinaridad, porque nos estamos moviendo con mundos diferentes. Habrá expertos de leyes, de derecho, expertos en inteligencia artificial, y cómo tenemos que hablar el mismo idioma para resolver este tipo de problemas tan complejos, ¿no? Entonces yo creo que esta mirada, por añadir, porque el resto comparto completamente con mis compañeras, fue la manera de hacer de nuestra universidad también, con expertos, gente que puso un poco ¿no? de orden en ese momento de pánico, pero yo creo que esta parte es una componente interesante, y que en nuestro caso ya ha habido más de mañana es uno de estos actos, pero ya ha habido más de uno, y creo que es una componente muy, muy interesante, que está ayudando mucho a todos los niveles, porque están invitados tanto estudiantes de doctorado, investigadores, toda la Pero comunidad. esos expertos los habéis encontrado fuera, dentro de la... Estos aspectos, pues hay gente que tenemos en el departamento, y hay gente que es en otros departamentos de la universidad, pero por ejemplo mañana viene la persona que está dirigiendo a nivel español toda la parte del AI Act, o sea, Ok. o sea, que justamente gente dentro de fuera intentamos comprender un poco mejor desde el mundo, desde la universidad, cómo nos afecta esta parte de regulación. Estamos hablando justamente ya no de inteligencia artificial, sino estamos hablando de la regulación y qué impacto puede tener en nuestro día a día. Ujú, ujú. Qué fascinante. María Belén, ¿quieres añadir algo? Realmente nada que agregar, solo admiración hacia el trabajo que hacen a la interna las instituciones, porque sé que moverse más rápido cuesta, como decía Manuela, y creo que cada vez están logrando más agilidad, que es lo que se necesita a medida que la tecnología avanza más rápido. Ujú. Em, O sea, habéis hablado todas del momento pánico y tal. Yo me imagino, yo quiero preguntar sobre ese momento pánico, porque es que yo tengo una hermana que es profesora, pero de secundaria. Entonces, yo, hablando de que iba a preparar este webinar, yo le dije, pues voy a moderar este webinar sobre inteligencia artificial y tal. Digo, tú ya lo notas. Me dice, hombre, niños de 14, 15 años que realmente sabes que no lo han escrito ellos, porque sabes que no escriben así esos niños, te llegan con estos trabajos y tal. Entonces, ¿cómo fue ese momento? O sea, fue un poco el lejano oeste de decir, ¿cómo fue ese pánico y cómo lo empezasteis a notar en los estudiantes? Que esto es... Sí, Beatriz. Mira, me encanta, pero me adelanté aquí a mis colegas esta pregunta, porque creo que ese fue el primer choque con la realidad que tuvimos muchas instituciones educativas, ¿no? De repente el docente que se enfrentó a algo que a lo mejor ya escuchaba, ya conocía, pero que no sabía qué tan integrado estaba ya en las prácticas individuales de los alumnos. O sea, creo que llegaron demasiado rápido a experimentar y a utilizar estas herramientas que a lo mejor ya las estábamos viendo, las estábamos conociendo, entendiendo, pero no habíamos percatado que ya estaban tan accesibles y tan abiertas para nuestros alumnos, que ya llegaban muchos de ellos con habilidades de uso de estas herramientas mucho más allá de lo que esperábamos. Entonces, a mí me gusta mucho con esto recordar los primeros impactos que tuvimos con herramientas como el Internet y el choque del profesor cuando decía, oye, es que el alumno ya no me pregunta, le pregunta al web y lo que obtiene ahí, esa es la realidad y lo que él ve. Oye, mis contenidos ya no están guardados para mí y mi práctica docente, ya los quieren que los ponga en una página y todo el mundo los puede ver. Entonces, ese choque de realidad con una herramienta que en aquel entonces pues era potente como el Internet, es lo mismo que hoy vivimos. Oye, el alumno ya no entrega algo que hizo solo, le ayudó una herramienta. Oye, estas herramientas a veces le traen más información de la que yo tengo manera de darle. Entonces, creo que nuevamente hay que pensar que el mundo está ya abierto a que nuestros estudiantes lo conozcan, lo vean y lo adopten más rápido de lo que estamos haciendo en las instituciones educativas. Ese es nuestro reto, por lo menos emparejarnos en velocidad de tenerlo, de conocerlo, de explorarlo y de implementar
la manera de aprovechar estas herramientas, porque el mundo va a seguir acelerado y nuestros alumnos cada vez son más habilidosos para adoptar esto que llega por fuera y que si no está llegando igual de rápido adentro de nuestras instituciones, pues estamos perdiendo pues nuestro factor de desarrollo que tenemos para las competencias de nuestros Sí. alumnos. Pero digo yo, las herramientas no irán siempre más deprisa porque ya son tan poderosas que no van a ir siempre más deprisa que nosotros, que podemos ir nosotros. ¿O esto es muy derrotista? Manuela. Yo creo que esa es una sensación que tienen varios profesores y yo creo que en este momento de pánico, la reacción defensiva de muchos profesores fue justamente usar los mecanismos punitivos que había implementados en la universidad y empezar a pasar casos de plagio, de plagio cuando se daban cuenta que los estudiantes estaban usando estas herramientas. Y bueno, y hay toda una discusión acerca de si usar estas herramientas constituye plagio o no, porque en verdad lo que producen no es de ningún autor en particular, etcétera, etcétera. O sea, incluso como el marco normativo se queda corto en términos de describir qué es lo que está pasando en estos ejercicios. Em, pero yo quería también volver con esto que dijiste, que si era muy derrotista, a conectar algunas ideas que me pareció que estaban en el aire con respecto también a los marcos regulatorios. Y es que en verdad lo que yo creo que hay de fondo acá es una pregunta ética y pedagógica de qué le estamos enseñando a nuestros estudiantes y cómo queremos que aprendan nuestros estudiantes. Entonces, nosotros venimos de unos procesos de largo aliento en Colombia, pero yo sé que en el mundo en general, sobre, por ejemplo, la enseñanza basada en competencias, ¿no? Salir de los marcos más antiguos sobre la enseñanza basada en contenidos y montarnos en la enseñanza basada en competencias y en habilidades. Y cómo esto se supone que debe transformar el aula de clase, cosa que no ha sucedido en su totalidad en muchas de nuestras instituciones. Entonces todavía tenemos profesores que enseñan de una manera pues muy tradicional, ¿no? En una cátedra con poca participación activa de parte de los estudiantes, que piden unos trabajos de ciertas características que no permiten el aprendizaje activo de los estudiantes. Y yo creo que estas herramientas lo que hacen es hacer eso muy evidente, ¿no? O sea, es hacer evidente que el profesor tiene que comprometerse más con el aprendizaje de sus estudiantes y con garantizar que ellos, a través de unas didácticas mucho más dinámicas, en verdad estén aprendiendo lo que tienen que aprender en el salón de clase. Y entonces ahí yo creo que lo que se pone sobre la mesa es una oportunidad para que los profes nos pensemos un poco más cuál es la manera más oportuna en este contexto y más pertinente para que los estudiantes aprendan lo que nosotros queremos enseñarles. Y eso significa muchas cosas. Por eso digo que es por una pregunta ética de si el profesor lo está haciendo bien, y es también una pregunta pedagógica en términos de cómo repensamos nuestra manera de enseñar para que se adapte a este contexto y estas herramientas se potencialicen como herramientas, pero se garantice que es en últimas lo que importa, se garantice el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sí, sí. Vanessa, te iba a pedir que nos comentaras algo, pero Beatriz ha levantado la mano. Beatriz, dinos. Bueno, yo nada más un punto aquí, complementando a mi colega, que creo que bajo tu pregunta de si debemos de tener así como esta preocupación derrotista de no vamos a ir tan rápido, creo que ahorita decía algo la colega en lo que coincido. Podemos ir lentos en la forma. Las herramientas son tan accesibles que cualquiera rápidamente las puede manejar, pero no significa que las sepa utilizar de manera correcta, reflexiva, pedagógicamente bien estructurada. Ahí es donde entramos las instituciones educativas, a darle fondo al uso de forma de estas herramientas. Ahí es donde sí podemos ser más potentes, más aprovechables y sobre todo más rápidos, llegar a la profundidad que debe de tener un alumno al usar estas herramientas, y ahí sí no podemos vernos derrotados. Sí, Vanessa, tienes algo que contar.
Bueno, mis compañeras también ya han aportado, pero justo en la línea ahora que comentaba Beatriz, yo creo que justamente nosotros como instituciones académicas deberíamos poner nuestros esfuerzos especialmente en educar, porque en realidad es esto, ¿no? Lo que estamos, a lo que nos dedicamos y entonces no en tanto la parte de prohibir, sino en incorporar herramientas, incorporar maneras que cada uno será, cada estudio será de una manera o de otra, es imposible de ajustar a todos con una en general, pero que justamente lo que comentaba Beatriz, que garanticen estas herramientas pues principios de transparencia, principios de no discriminación. En realidad es muy similar a lo que pasa lo que pasa en Internet, lo que pasaba hace 4 años. 4 años en Internet teníamos información de absolutamente todo y nuestros alumnos lo tenían. Lo que pasa que cómo encontrar esa información, cómo hacer un buen uso de la información, cómo entender a través de lo que hay en Internet, porque en realidad nosotros hay vídeos de YouTube de lo que absolutamente quieras, hay vídeos de todo, hay MOOCs, hay de todo. Entonces, ¿cómo hacer un buen uso? ¿Cómo enseñarles a esta capacidad crítica de que hay cosas que no están bien por mucho que estén en YouTube y hay alguien que te lo esté enseñando? Justamente es donde nosotros tenemos que tener una fuerza especial y eso es donde, un poco en la línea de lo que comentaba Beatriz, es ahí donde nosotros como instituciones de educación superior debemos transmitir, insisto, al final ahora tenemos una inteligencia artificial generativa, antes teníamos un repositorio infinito de información como podía ser Internet, allí también había muchísima información y ellos tenían acceso, pero cómo se hace un buen uso es una cosa importante y ahora todavía queda más claro porque ahora hay una componente extra de dificultad que nos ha añadido la inteligencia artificial generativa en particular o en general la inteligencia artificial. Pero creo que un poco vamos en la misma línea, ¿no? Estamos evolucionando nosotros también, pero ahí el problema ya está, ya lo teníamos antes, creo. Problema, un reto, más que problema. Me gusta más decirle un reto. Es verdad, la verdad es que, mira, no me había dado cuenta porque yo con la tecnología soy un poco malo. Hay una pregunta aquí, de hecho, sobre la reunión de expertos que comentabas, Vanessa, mañana. ¿Se podrá tener acceso a los resultados? ¿O será abierta y en línea? Estás sin sonido, Vanessa. Perdón, yo creo que es abierta y es en línea y de cual debería ser en streaming, pero si no, me hago, pregunto ahora y pido a ver si podría ser, porque creo que es súper interesante. Hay un panel espectacular de expertos que hablarán de diferentes temas y sobre todo hablan del AI Act, o sea, que hablan justamente del tema de la regulación, que yo creo que es una parte súper interesante desde diferentes puntos de vista y las diferentes aplicaciones. O sea, bueno, de hecho, ahora... Supongo que no sé si copio en el chat el link, lo puede ver todo el mundo, pero lo intento Sí, copiar a ver si lo podéis publicar de alguna manera. Vale. Yo creo que debe ser en streaming y si no, me comprometo a intentar pedir a ver si, porque es en el auditorio de aquí de la universidad y preparado para streaming debería estar y yo creo que debería ser una buena oportunidad de compartir, ¿no? Entre las diferentes instituciones y los diferentes países. Y Venga, seguramente va a quedar grabado también, con lo sí, cual seguramente, vale. si no, para los que igual sea muy pronto, las 9 de la mañana de aquí, pues puedan Sí. ver. Sí, si nos puedes dejar eso en el Q&A, en la sección Q&A, donde nos están preguntando, bueno, si nos puedes dejar algún link ya, antes Sí, de que hoy termine, ya para que lo tenga la gente hecho, y demás. voy. Vale, bueno, vamos a ir moviendo. A ver, son ya las 11:33 donde yo estoy, en Colombia, o sea, nos quedan nada, pocos minutos. Hay una pregunta, María Belén, te quería dar a ti paso. Claro, o sea, el boom el pánico, el boom, el primero, lo que viniera primero, pues ha creado, claro, herramientas como Turnitin, ¿no? Y una de las preguntas que tenemos aquí en sus universidades, ¿qué método usan para validar si una tarea fue hecha con ChatGPT? Aunque bueno, obviamente ahora hay otros 1000 chats que no voy a nombrar aquí para no hacerles publicidad. Pero vamos, ¿tienen alguna herramienta para saber si algo ha sido hecho con inteligencia artificial generativa? Y cualquiera de las universidades, o María Belén, si quieres intervenir. Yo puedo intervenir. Y justo, y creo que va aunado, quería como complementar algo que dijo Manuela, que me parece muy importante. Hablábamos del miedo inicial, de la prohibición y de la primera respuesta que fue esta respuesta un poco punitiva, ¿no? Y creo que eso definitivamente es simplificar el reto y simplificar los retos que conlleva
digamos, abordar este nuevo panorama. Desde nosotros, como dices, nosotros pues hemos dado soluciones tecnológicas para entender cómo se están usando estas herramientas, no para pues que se utilicen necesariamente como algo punitivo. Hace 2 años, cuando se lanza ChatGPT, en este pánico inicial, de lo primero que escuchamos de las instituciones con las que venimos trabajando por muchos años es: ayúdennos a entender qué está pasando, cuánto esto se está usando. Y así fue como, digamos, se dio forma a esta tecnología, que de hecho nosotros ya veníamos trabajando desde el 2020 en entender cómo le podíamos dar forma a esto que sabíamos que venía, pero evidentemente se aceleró muchísimo cuando se lanza pues ChatGPT. Entonces esta fue la primera aproximación, apoyar a las instituciones a entender cómo y cuándo con este indicador de presencia de escritura con inteligencia artificial. Esto ha ayudado a las instituciones a entender primero y en base a esta información, pues tomar decisiones alrededor de lineamientos, tomar decisiones a nivel del aula, del profesor, de, digamos, ver esto, y esta es una postura muy, muy marcada que tenemos desde el inicio, que este detector o este indicador es una pieza nada más, es una herramienta nada más de algo mucho más complejo, ¿no? Que incluye políticas, lineamientos, lo que mencionaba Manuela, lo que mencionaba Vanessa, Beatriz, que es mucho más amplio, abarca mucho más. Entonces, verlo como algo punitivo es simplificar totalmente el reto. Entonces, vemos el reto a nivel institucional, que es adaptar la integridad académica que muchas instituciones ya tenían, pero que no contemplan este nuevo panorama. Ese es un reto institucional. Luego un reto a nivel del aula, ¿no? Hablar con el estudiante, que el profesor le dé su postura con respecto al uso de estas herramientas en su aula, que puede variar de acuerdo al área de conocimiento, ¿no? Para ciertas materias, en ciertos niveles, puede ser más o menos aceptado, ciertas herramientas sí, ciertas herramientas no, en ciertas tareas sí. Entonces, que el profesor primero entienda, conozca y tome esas decisiones para luego tener esas conversaciones con sus estudiantes y establecer expectativas. Y aquí así es cuando este tipo de herramientas pueden apoyar, asegurar que estas expectativas se cumplan. Eso es un poco lo, no sé, por ahí veo unas manos levantadas, así que voy a dar paso a... Ok. Sí, sí, gracias. Gracias, María Belén. Sí, ¿quién quiere? Sí, Manuela, Vanessa. Sí, Manuela. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir María Belén. Yo creo que hacia la pregunta de, bueno, entonces tenemos este problema que los estudiantes están haciendo sus ensayos, por ejemplo, con inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para identificar que si está hecha con inteligencia artificial o no? Es justamente un ejemplo de este tipo de pensamiento de más vieja escuela acerca de la docencia que yo estaba tratando de evidenciar antes, ¿no? O sea, es mantenerse como en esa lógica de, pues si están haciendo trampa, tengo que tener una herramienta para identificar la trampa. Y yo creo que justamente lo que tenemos que hacer es movernos de ahí. Y entonces lo que María Belén estaba diciendo es muy significativo porque a mí me parece que herramientas como Turnitin, que yo he usado hace años para revisar, por ejemplo, los ensayos de mis estudiantes, son muy útiles siempre y cuando estén enmarcadas en una manera de evaluar, de enseñar y evaluar a los estudiantes que sea basada en el aprendizaje activo de los estudiantes y que esté acompañada de otra cosa que no hemos mencionado que vi por ahí en una pregunta que me parece clave y es, por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿no? O sea, tenemos que, como docentes, potenciar el pensamiento crítico, la competencia de pensamiento crítico de nuestros estudiantes, asegurarnos de que estén realmente desarrollando esta habilidad en nuestros cursos y como, digamos, resultado de todo ese proceso de aprendizaje, en donde hay claros objetivos de aprendizaje y luego claros marcos evaluativos. Si Turnitin hace parte de eso, pues puede funcionar muy bien para identificar algunas limitaciones, digamos, de esas evaluaciones que dan los estudiantes. Pero utilizar este tipo de herramientas solo digamos, una herramienta para punitiva, ¿no? Para identificar, o sea, que uno va con el reporte de Turnitin al comité disciplinario a decir que es que le abran el proceso al estudiante porque hizo trampa, me parece que es muy limitado y no se queda todavía en esa forma de pensar que tenemos que cambiar. Sí,
Beatriz, y luego Vanessa, te doy paso. Pues digo, con esto de alguna manera regreso a mi comentario inicial, donde la parte de los retos que tenemos hoy en día es identificar los modelos educativos que tienen que evolucionar y encima los retos de estas nuevas tecnologías que vienen y están ahí presentes y también nos pueden o facilitar o entorpecer el proceso. Pero si no cambiamos los modelos de evaluación, que ahorita bien lo estaba expresando mi colega, pues de nada sirve la potencia que tienen herramientas que ayudan, por ejemplo, como todas las herramientas de Turnitin, a ayudarnos a identificar oportunidades en las evaluaciones. O sea, tenemos que cambiar las metodologías de evaluación, la manera en que estamos llevando al alumno al aprendizaje activo, pero también a la parte reflexiva, al pensamiento crítico. Y encima de esta mejora, aprovechar estas tecnologías tan potentes que nos ayudan a más rápidamente identificar no cómo detectamos la falla del alumno, sino cómo le ayudamos a mejorar su aprendizaje. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde tenemos que ser bien precisos. Las herramientas no son la solución exclusiva, nos facilitan la solución, pero detrás tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de revisar nuestros modelos de evaluación actual y entonces sí, aprovechar estas herramientas como Turnitin va a ser mucho más efectivo y más potente que lo que podemos hacer hoy en día. Ok, sí, Vanessa, si quieres. Bueno, es que no sé si puedo añadir mucho más porque mis compañeras ya lo han comentado. Yo creo que tenemos que plantearnos un cambio de modelo y realmente yo creo que esto hace tiempo que lo estamos viendo, pero sea para bueno, la inteligencia artificial generativa nos está obligando de alguna manera a llevarlo a cabo, ¿no? Porque yo creo que hace muchos años que pues con Internet, lo que he dicho antes, Internet, los clouds, no se hace, pero no se ha llegado a, y yo creo que ahora justamente pues ha sido la excusa para realmente que avancemos nosotros un poco también más rápido en ese cambio de modelo y dando más énfasis al aprendizaje del alumno y mirando un modelo de evaluación distinto al que posiblemente hemos estado llevando hasta ahora. Un apunte sobre, o sea, gracias por enviar el link, ya lo hemos compartido con todo el mundo, le ha llegado, pero bueno, una persona dice que está lleno el cupo ya, entonces si habrá forma de ver el vídeo posteriormente. No sabía yo que habría. Yo haré para que se grabe, si no hay nadie que haya puesto problemas, yo creo que ahora lo comento a la persona que lo está organizando, para que se grabe Vale. lo online. Está lleno el cupo porque presencialmente es un auditorio con capacidad para 200 personas y está totalmente lleno. Pero yo creo que igual se hace en streaming, que esto es una cosa que Vale, claro. posiblemente... Vale, o sea, el cupo se refiere a la sala en la Pompeu Fabra. Efectivamente, yo creo que es la sala, que no es, si se hace en streaming estará abierto para todo el mundo, Claro, entonces sí, no sí, sí. debería haber Vale. problema. Pues nada, Si es tenemos en a Vanessa streaming cerrando habrá un para que... link y si no hay ese enlace, pues Vale, es seguro que será graban una grabación, sí. Hicimos uno no hace mucho sobre temas éticos y blockchain y se grabó, sé que esto se ha grabado, o sea que entiendo que es otro más de la serie y seguramente en el departamento de ingeniería estamos en el 25 aniversario y tenemos estas celebraciones especiales. Enhorabuena. Vale, a ver, había una pregunta por ahí en relación con la accesibilidad, el uso y las posibles disparidades que pueden surgir con las herramientas digitales. ¿Consideran que la capacitación para estudiantes y docentes en su manejo debería ser una prioridad? ¿Qué opinión tiene sobre la implementación de talleres o cursos de competencias digitales transversales en las universidades? O sea, ¿esto se está haciendo ya? ¿Estáis intentando hacerlo ya, Vanessa? Sí, nosotros estamos formando tanto estudiantes, cursos para el personal docente y cursos también que están para el personal de administración y servicios, ¿no? O sea que realmente estamos intentando, porque realmente ahí tiene un uso muy bueno, no podemos delegar absolutamente nuestro trabajo, pero nos puede ayudar, ¿no? Me ha gustado mucho, creo que ha sido Manuela, por alguna pregunta que se ha comentado, la parte del pensamiento crítico. Yo creo que es nuestra parte, la capa que nosotros tenemos que añadir, pero hay cosas que son muy rutinarias, donde se puede
utilizar herramientas y nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día, y que hay momentos en los que nos parecen tareas que son un poco tediosas, pues ¿por qué no utilizarlo? Entonces nosotros sí que estamos formando, y ahí, pues como comentaba también, no solo en la parte de regulación, sino que también en diferentes herramientas, usos a todos los niveles para facilitar esta integración y este buen uso, porque al final es un poco lo que comentábamos, buenas herramientas, hay muchísimas, pero ¿no? Como estas herramientas que nos aporten esta parte de transparencia y no discriminación, que creo que es una componente muy, muy interesante que tenemos que tener todos en cuenta. Ok, si quieren añadir algo, Manuel o Beatriz. Si no, sí. Sí, yo, pues de acuerdo, si en los Andes también estamos ofreciendo capacitaciones para profesores y personal administrativo, y tenemos también pensado una estrategia para incorporar la competencia digital, y en particular en términos del uso de la inteligencia artificial generativa en los cursos de pregrado de la universidad, de tal manera que los profesores interesados, y más bien los programas interesados, puedan hacer esto de manera transversal. Nosotros tenemos una estrategia en la universidad para hacer esto ya con la competencia comunicativa, la competencia ética, en donde los profesores pueden tomar algunas capacitaciones con nosotros. Yo hago parte de una unidad que se llama Didacta, que es de apoyo a la docencia, y ellos pueden tomar algunas capacitaciones con nosotros sobre cómo formar en estas competencias a los estudiantes, y reformar sus programas para que sus programas de curso incluyan estas competencias. Entonces, esa ha sido la estrategia nuestra para incorporar estas competencias transversales en el currículo, y lo haremos igual con la competencia de inteligencia artificial generativa y digital más en general. Ok. Hay una pregunta, bueno, al final, como ven, las preguntas las he ido metiendo en el medio. Me parece, hay muchísimas preguntas, o sea que agradezco mucho a la gente que está participando, porque esto es una buena señal, gracias. Y hay una que quisiera ponerles, de preguntarles. ¿Creen que el acceso a la generativa y a la inteligencia artificial en general puede aumentar la brecha que existe, especialmente en América Latina, entre personas que pueden acceder y avanzar en la educación y las que no? Y en el caso de que sea así, ¿qué se puede hacer para pelear contra esto? O sea, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. ¿Esto puede venir a ayudar eso en la educación superior o agravarlo? Sí, Manuela. Pues yo creo que la respuesta obvia es sí. O sea, hay un discurso de estas nuevas tecnologías, de que de que democratizan el conocimiento. No pasó también con el Internet. Eso es parcialmente cierto, pero presume el acceso. Y entonces, si uno no tiene acceso para comenzar, pues ya no hace parte de esa democratización del conocimiento. Entonces, en países, lo que acabas de decir, tal cual, en países como América Latina, que son tan desiguales, pues hay un alto porcentaje de la población que no va a tener acceso a estas nuevas tecnologías, y la brecha se va a ampliar. Y yo creo que es un problema importante, incluso para los que tienen acceso, porque hay también un nivel, hay una estratificación en cómo estas herramientas se están vendiendo, y esto hace parte de otro tema que no hemos tocado, que es muy importante, y es las empresas que están comercializando este tipo de tecnologías, pues son empresas obviamente que quieren sacarle, pues, digamos, Beneficio. sí, beneficio económico a este tipo de tecnologías, y obviamente esto implica que pues están dando una parte de esto de acceso libre, pero los mejores algoritmos están solo con acceso pago. Y eso de nuevo crea otra brecha entre los que tienen acceso y no pueden pagar, y los que tienen acceso y sí pueden pagar. Entonces, sí, yo creo que ahí vamos a ver diferencias importantes, y la pregunta de cómo cerrarlas, pues yo me iría por el lado macro de regulación a las empresas para que lo hagan más ampliamente disponible, pero no sé si mis colegas de pronto tengan otras ideas. Sí, Beatriz o Vanessa. Bueno, pues yo coincido totalmente. Por supuesto que las brechas muchas veces se miden en el proceso de accesibilidad que tenemos en nuestros países. Entonces, claro,
siempre vamos a tener esas diferencias porque no es algo que solamente las instituciones educativas podemos hacer solo. O sea, hay todo un tema detrás de instituciones privadas, de gobierno, que tienen que hacer su labor para que estas brechas de accesibilidad sean menores. Pero tenemos oportunidades también en las instituciones educativas para avanzar en otros temas donde sí podemos irnos emparejando, perdón, el concepto, no sé si es entendible en todas partes, pero acuérdense que para implementar estas nuevas herramientas hay 3 factores. Un factor es el entendimiento y conocimiento de estas herramientas, de su impacto, de cómo aprovecharlas, de cómo impactar la parte disciplinar o la parte procedimental en nuestros modelos educativos, y también el hecho de ver los usos éticos, la aplicación correcta. En eso podemos avanzar independientemente de la accesibilidad o no a las herramientas. Hay otro tema que es el implementar las herramientas en los procesos donde donde podemos estar limitados porque no todos vamos a tener los recursos adecuados para ir al mismo nivel de integrar estas herramientas que no siempre son tan accesibles. Pero en la primera parte sí podemos avanzar. Yo creo que hoy en día es más importante todavía que le demos foco a que las disciplinas sepan cómo abordar estas herramientas en lo que el alumno tiene que conocer del mundo y lo que tiene que estar preparado, el uso ético y todo lo demás que mencionaba, independientemente que todavía no puedan vivir las herramientas por sí solas. Entonces, sí me explico en ese aspecto, pero creo que, pues sí, nos tenemos que preocupar por la accesibilidad, pero ocuparnos en lo que sí podemos avanzar más allá del acceso a las herramientas. Sí. Le voy a dar la palabra a Vanessa por si quiere decirnos algo y porque sé que soy consciente que ella se tiene que ir en 4 minutos para otro evento. Así que... Sí, y disculpas por tener que marchar, porque la verdad es que es un placer estar aquí y hablar de este tema. Yo pues estoy muchísimo de acuerdo, desgraciadamente, con lo que estáis diciendo, porque creo que tal y como está vamos a decir que el modelo de negocio de estas empresas que ofrecen los servicios de esta manera, pues lo que están haciendo es crear una brecha digital más grande entre diferentes estamentos y clases, y creo que eso es una gran injusticia porque muy de acuerdo creo que ha sido Beatriz perdón, Manuela, la que lo ha comentado, que creo que justamente nos tienen que permitir democratizar el conocimiento. Yo creo que justamente son unas herramientas que nos han de permitir esto. Entonces, no sé, yo creo que la carta a los reyes que decimos aquí por España, creo que es una cosa muy española, pero es la carta, ¿no? La carta la wishing list sería de pedir a que los gobiernos lo abran, porque creo que es una cosa muy importante en la cual tienen que dar soporte a la población y garantizar de que realmente esto llegue a absolutamente todos los ciudadanos. Y ya no hablo solo de nuestros estudiantes, en realidad hablo de todo el mundo. Luego lo deben poder o no utilizar. Hay profesiones, hay gente que seguramente, pero yo creo que como mínimo tener un acceso para poder hacer un uso, y evidentemente ahí es donde está nuestra parte, el añadir el conocimiento, el ayudarles a educarlos a utilizarlos de manera correcta. Gracias. Y nada, cuando te tengas que ir, por favor, vete y muchísimas gracias por... Gracias. Solo comentaros que el link que os he pasado, el enlace, veréis que está en catalán, pero según tengo entendido la mayoría será en castellano porque viene una persona de Madrid, y luego será en inglés también parte de la mesa redonda, o sea que yo creo que todos lo podréis seguir, aquellos que estéis. Suerte con ese evento mañana. Gracias. Gracias. Gracias, Vanessa. Nada, María Belén, ¿quieres comentar algo? Así desde tu visión de trabajar para Alternativo. Sí, desde tal vez cierre final también, porque sé que nos quedan pocos minutos. Creo que pues solo concuerdo con todas las ideas, pero tal vez agregar el potencial, ¿no? No olvidarnos del potencial. El potencial está allí. Democratizar es pensar un poco en impulsar que pues hayan mejores programas a nivel gobierno, etcétera, para pues hacer más fácil este proceso. Pero definitivamente desde la tecnología educativa y como vemos y la visión que tenemos, sí vemos que estas tecnologías como la inteligencia artificial generativa tienen un potencial tremendo para impulsar el aprendizaje, están transformando la forma en la que aprendemos, en la que enseñamos. Por ahí pues lo mencionaban, estos nuevos paradigmas que en este momento pues se están reevaluando,
Entonces, creo que si nos mantenemos también en una visión positiva, hay mucho potencial, hay mucho por hacer. Y creo que estos espacios justamente ayudan a tener estas conversaciones, a compartir, a escuchar distintas perspectivas y aprender lo que desde distintos países se está haciendo a nivel de las instituciones, ¿no? También un poco como lo que comentaba Beatriz. Gracias. Suena como a cierre todo esto, pero no estamos cerrando aún porque quedan 6 minutos. Gracias. No, pero es que además hay una que, claro, y a Beatriz y a Manuela. Una de las preguntas dice, ya muchos estudiantes han ido entendiendo que la inteligencia artificial se debe usar con pensamiento crítico. Que además yo lo pienso yo mismo, ¿no? No vas a ir a la universidad para que te haga una herramienta a los trabajos, o sea, vas a la universidad para aprender realmente. Entonces, pero es una herramienta útil, o sea, los estudiantes ya han entendido con pensamiento crítico, pero es una herramienta útil para apoyar el conocimiento y lograr un aprendizaje activo. ¿Esto es general o es particular de acuerdo a la forma de aprender de cada estudiante? ¿Qué piensan? ¿En qué estado están los estudiantes? Pues yo sí tengo una reacción inmediata a eso y es que yo creo que estas herramientas de entrada son muy útiles para quienes ya nos hemos formado con pensamiento crítico y tenemos la habilidad de identificar qué sirve y qué no sirve. Ahora, los chicos que están en formación, conectando también con otra pregunta que hay por ahí en la lista, los chicos que están en formación, depende de su formación en el colegio, en la escuela, en gran parte, pues van a tener más o menos capacidad de pensamiento crítico para utilizar estas herramientas. Entonces, el que no ha formado su capacidad de pensamiento crítico aún y llega a la universidad y ha usado esta herramienta en el colegio y llega a la universidad sin saber, pues puede ser muy peligroso para esta persona usar estas herramientas porque no tiene capacidad de saber bueno, algo de lo que no hemos hablado, pero que es obvio para quizá todos los que estamos aquí en el panel, que las herramientas de inteligencia artificial generativa y en particular los modelos generativos del lenguaje, pues alucinan, ¿no? Nos pueden dar respuestas que son falsas o misleading, ¿no? Que son engañosas. Y entonces, claro, se necesita poder identificar que eso es así. El que se traga entero todo lo que le bota la inteligencia artificial, pues cae el peligro de caer en una espiral de desinformación enorme. Entonces, de nuevo, para enfatizar la importancia de la labor docente en la universidad, de fortalecer el pensamiento crítico de nuestros estudiantes y de hacerles entender cómo usar bien estas herramientas, ¿no? Que no simplemente son cajitas en donde uno les bota cosas y uno se queda con la respuesta, sino que hay que tener esa interacción constante y activa con la herramienta para poder aprovecharla como Sí. corresponde. Es un reto enorme. Beatriz. Sin embargo. Sí. Beatriz. Sí, pensamiento crítico. Así es. Pues bueno, es que definitivamente coincidimos con esta parte de el poder tener claro que la evolución de nuestros modelos y de nuestros sistemas educativos va más allá de los retos de las herramientas, porque es como, perdón, el hacer este comparativo, pero es como darle un arma a nuestros alumnos. Ahí está el arma, pero detrás hay valores, hay aspectos éticos del uso de este tipo de herramientas, de armas, que es lo que hace la diferencia entre el alumno que sabe qué hacer con un arma y sus consecuencias y el que no. Entonces, lo mismo pasa con esas herramientas tan potentes. Si detrás yo tengo alumnos formados en un pensamiento crítico, en un aprendizaje activo, en las bases de saber discernir entre lo bueno, lo malo, su aplicación y su impacto, tengo un alumno preparado para tener herramientas tan potentes y tan destructivas si no las sabemos usar bien, ¿verdad? Como la inteligencia artificial. Entonces, ahí tenemos que preocuparnos, a formar esta parte de la base de los modelos de aprendizaje de nuestros alumnos, de sus valores, de su entendimiento, para que sepan qué hacer con lo que les está llegando y para que lo usen nuevamente, no de forma, de fondo. Y en ese fondo nosotros somos los responsables de que sea potente el fondo con el que les estamos ayudando a intervenir las herramientas nuevas que les van a llegar. Perfecto, me parece un cierre muy guay, gracias. Acaban de dar las 59, o sea que les voy a comentar. Tienen ahí unos enlaces de Turnitin, cómo pueden acceder a algunos de sus productos o cómo contactar a la gente de Turnitin. Este webinar ha sido grabado y estará colgado en la página web próximamente y también va a haber un artículo, resumen
escrito por un servidor en la página en próximos días. Muchísimas gracias a todos en Europa, en América y allá donde quiera que estén. Muchísimas gracias a las panelistas, de verdad ha sido muy esclarecedor y muy profundo en la conversación. Muchísimas gracias. Gracias a todos, María Belén, Manuela, Beatriz, gracias.